Pues nada, chicos, buenas tardes. Es la hora del paseíto. Jolín, es la primera vez que salgo en todo el día. Llevo todo el día metido ahí en la habitación incubando. Y hasta solo he hecho un vídeo hoy, solo de... No, he hecho dos, pero muy cortitos, ¿vale? Y es porque, he tenido una acumulación de faena, ¿no? Y ahora acababa justamente de salir y me encontraba a mi último profesor de guitarra, que lo conozco de hace muy poquito, ¿no? Que era Daniel Weiss. Y digo, joder, y me acabo de sorprender que el tío parece que es musulmán o algo así, porque claro, lo ha hecho todo en inglés, ¿vale? Es un músico tremendo, brutalmente, algo alucinante. Su método es brutal, brutal. Si os gusta la guitarra jazz tenéis que seguirlo, ¿vale? Porque tiene un método que es muy práctico, la verdad, y está muy elaborado y se nota que es verdaderamente un gran profesional, ¿vale? Y he tenido la suerte de conocerlo así, intimando un poco en un Zoom con él, y tiene mucha sabiduría en lo suyo, ¿vale? Entonces, ¿cómo ha ido el día? Bueno, ha sido muy interesante, porque me sentía bastante frustrado con toda la situación que estoy viviendo, ¿no? Y cuando pasa la media tarde y hago algunos vídeos que me van bien a mí, ¿vale? Espera que me voy a poner esto. Pues me encuentro un poco mejor, ¿no? Y es bastante curioso porque hoy han habido tres temas bastante importantes. El primero es que he acabado justamente una partitura que tenía a medias, ¿vale? Algún retoque que he hecho y no la he podido grabar simplemente porque ya no he tenido más tiempo y digo, no me voy a poner ahora. Y estaba ahí justamente entre la música y la espiritualidad y me viene un montón de información y entonces ha pasado dos eventos, ¿no? Primero ha sido que tenía un problema con el Video Highlight, que era una aplicación que he comprado recientemente para los vídeos, que utiliza inteligencia artificial, ¿no? Y me parece que hay que hablar de estos temas, porque evidentemente yo también me muevo con fabricantes y justamente hay aplicaciones que, aunque utilicen inteligencia artificial, realmente son útiles en el día a día. Y entonces cuando vi Video Highlight me pareció muy útil solamente por una función, que era coger simplemente las cosas que ya había puesto en YouTube y ponerlo en la descripción, ¿no? Lo estuve probando una temporada, la versión gratuita, ¿no? Y me fue bien. Entonces dije, ¿cuánto vale? Porque realmente digo, y tenían un plan de suscripción y dije, mira, lo compro porque lo necesito para mi faena, ¿sabes? Y sí, lo compré, pero tuve algún problema en la configuración del idioma y me puse en contacto con ellos, no me respondieron y yo les he vuelto a decir, hey, que tío, que tengo este problema con la configuración del idioma, no era un gran problema. Y entonces me han dicho, sí, lo estamos mirando, ¿no? Entonces al volverme a poner en contacto con ellos le digo, evidentemente os agradezco porque para mí es útil, ¿no? Y para muchas personas que justamente he visto de la comunidad española les está siendo muy útil esta aplicación. Y entonces lo que he hecho es darle las gracias, ¿no? Y entonces me han dicho, me han dicho, oye, ¿cómo crees? Ah, sí, ha sido porque justamente les he dicho, mira, aparte del error, ¿vale? Estaría bien, digo, no es una obligación, ¿vale? Y no os pido nada de tiempo, pero estaría bien para la aplicación, si verdaderamente es vuestra pasión, que pusierais esta mejora, y les he dicho una mejora, ¿no? Y entonces se han quedado como impactados y me han devuelto el mensaje y me han dicho, gracias por la petición, y me dicen, os lo digo porque ellos son ingleses, ¿vale? Bueno, hablan en inglés, no sé de dónde son, pero hablan inglés. Y me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Porque esta es una mejora que realmente queremos hacer, ¿no? Y vamos a ponernos justamente ahora a trabajar en ella, ¿no? Y le he dicho, mira, simplemente la aplicación tal cual ya me va bien, porque ya hacía su cometido. Entonces se lo he dicho claramente que de interfaz estaba perfecta, ¿vale? Lo único que justamente no guardaba algunas preferencias. Entonces lo he tenido que alabar. ¿Por qué? Porque justamente hace su cometido y creo que la IA, si se entiende perfectamente y se le hace un uso
debido, correcto, puede ayudar a lo que yo creo que va a ser a día de hoy la individualidad. Y esto lo he intentado hacer también con Apple, ¿vale? Entonces al final se han quedado bastante, me han preguntado cómo justamente los había conocido y entonces yo le he dado toda la historia personal de justamente cómo he llegado a trabajar con ellos, ¿no? Pero por ejemplo esto también me pasó hace unas semanas con dos fabricantes. Uno fue Fishman y Zoman, ¿vale? Que con ellos tuve un jaleo brutal simplemente por un producto, ¿no? Un producto Fishman que al final no hace la función que tiene que ser, pero el no haber hecho la función a mí me ha supuesto una cosa más útil, que es que estoy aprendiendo una forma autodidacta notación musical de partitura, ¿no? Entonces hay muchos conceptos que justamente no sabía porque no me había puesto. Yo en el pasado sí que había utilizado Guitar Pro, entonces lo que no tenía era la licencia, ¿no? Y dije, he pagado ya tantas licencias de tantos productos del Vanilla Box, de millones de downs, de múltiples cosas que no me han funcionado. Y justamente dije, pues mira, compro ya el Vanilla Box porque ya lo había utilizado de forma pirata antiguamente, pero digo, se merecen que justamente lo compre. Y lo compré, el precio no era excesivamente elevado y me gusta porque no te piden una suscripción, ¿no? Entonces pagas por el producto, ¿no? Entonces ellos tienen un soporte que es limitado, pero que está bien. Entonces sí que les he hecho alguna mejora que podrían ser en el nivel de pentagramas, ¿vale? Porque en el nivel de pentagramas, cuando tú haces partituras, llega un momento que tú necesitas explicar una cosa que no hace la gente, es que crea partituras, pero no explica lo que hay justamente en sus mentes. Entonces, al no explicar lo que hay en sus mentes, es muy complejo para el usuario final entender qué estaba procesando ese músico a la hora de tocar, ¿vale? Porque si bien te ponen un patrón musical, si tú no argumentas justamente de dónde viene ese patrón musical, hay una carencia. Entonces yo les dije, estaría muy bien que pusierais colores, ¿vale?, en las partituras, porque así en los pasajes, ¿vale?, cuando hay un cambio en la forma de funcionar de la mente a la hora de generar un pasaje, eso queda reflejado de un color diferente en la mente. Las personas que justamente deseen esa partitura entienden y comprenden perfectamente lo que estás pensando y dónde está yendo justamente el lick que estás creando, ¿no? Porque coger un lick y tocarlo porque sí es simplemente memorizarlo, pero coger un lick sabiendo justamente lo que hay en la mente de la persona que lo está tocando te lleva a muchas puertas. Por eso decía yo, hay un vídeo en YouTube de uno de mis maestros, que no son los vuestros, que justamente tenéis que coger los que por pensamiento coincidente os gusta, ¿vale? Me enamoró, que fue el de Jon Stowell. Y he hablado alguna vez de él. Él tenía un curso en Truefire de 2 horas y media en el cual simplificaba de una forma brutal todos los conceptos de la superimposición de la menor melódica en todas las formas posibles que te podías encontrar de una canción de jazz, en todas. Y entonces argumentaba, incluso los comparaba en diferencia a la escala disminuida o cómo utilizarla en diferentes contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, he visto algunos guitarristas que tengo métodos suyos, por ejemplo de Mike Stern, porque también me maravilló su sonido y su autenticidad a la hora de tocar, ¿no? Esos me maravillaron y tengo sus métodos, pero llegué a una comprensión de que ellos no me llegaron a impactar. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, el método de Mike Stern, él utiliza lo que él denomina, que sí que utiliza múltiples formas de actuar sobre un acorde, pero se basa justamente en el acorde, ¿vale? En cambio, dice, en este acorde puedo aplicar, por ejemplo, la dórica bemol novena, ¿vale? O puedo aplicar una escala semidisminuida, ¿vale? Entonces va por acorde. En cambio, Jon Stowell tiene una mente más compleja. Él utiliza un acorde y creo que está pensando, ¿vale?, justamente las relaciones que hay, ¿no? Y llega un momento que es súper natural, que dice, bueno, como estoy en esta parte del máster, puedo utilizar un tono más arriba y como sé que va a resolver perfectamente aquí, lo hago aquí, y aunque no resuelva sobre el mismo acorde. ¿De qué? De multiplicidad de cosas que le deben de pasar por la mente porque lleva toda la vida tocando, ¿no? Entonces, evidentemente ahí se nota la profesionalidad del maestro, ¿no? Entonces explicaba eso, que eso ha sido prácticamente, me ha llevado todo el tema del video highlight, me ha llevado una parte esencial del día, la partitura me ha llevado otra, y luego hay una parte que justamente hoy he recibido ya el borrador definitivo de lo que era
el manual traducido de lo que va a ser el libro. Entonces estoy justamente en el proceso del chico que justamente ha hecho la revisión ortográfica, ha hecho su revisión de cambios, me ha tenido que modificar un montón de historias porque evidentemente yo no soy escritor, ¿vale? Yo simplemente soy una persona que cuestiona cosas, ¿no?, de la vida, y entonces esas las plasma en un papel y doy mi opinión personal, ¿no? Esa es mi función, ¿no? ¿Para qué? Simplemente porque hago una función especial que es coger marcos de referencia actuales, axiomas para... Entonces, formas de vivencia que no nos están funcionando para intentar darle una posible solución, ¿no? Esa es básicamente mi función. Entonces siempre en los vídeos de YouTube veréis de mí, ¿vale?, axiomas, temas filosóficos que deberían ser la base, y lo he dicho en algunos vídeos, que son la base que podría generar una posible sociedad correcta, ¿no? ¿Vale? Un método de vida que justamente los seres humanos podamos vivir tranquilos, en paz, en armonía y todos en unidad. Entonces esa es la base en la cual yo quiero sostener un sistema, y justamente tampoco olvidar mi faceta creativa musical por encima de todo. ¿Por qué? Porque justamente es algo que a mí me apasiona, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que a día de hoy, que a mí me hubiera gustado ser músico, ¿vale? No he podido hacerlo. ¿Por qué? Porque me he encontrado complejidades de diferente tipo, y eso es justamente desde la comprensión de la mente, ¿vale?, el operar de la mente, a todos los procesos que hay del alma, a todos los procesos que hay de Dios, a todos los procesos que hay de la iluminación, a todos los procesos que hay en el más allá, ¿vale?, para comprender justamente cuál era mi correcta función y la naturaleza del ser, porque no puedo discriminar justamente mi función musical con justamente lo que es la verdad, ¿no? Entonces los dos factores han quedado aquí, y por eso hago las dos cosas, ¿no? Intento pues gestionarlo de la mejor forma posible y con gran sentido del humor. Aunque aquí me veáis así, llega un momento en que justamente recupero mi sentido del humor y es mucho más gracioso, y a día de hoy esto va a un aumento, ¿no? O sea que a lo mejor de aquí a pocos meses me veis riéndome de todo, ¿no? Entonces es muy cómico, ¿no? Una de las cosas que todos tenemos, creo, una imagen de cómo creéis que puede ser vuestra vida, ¿no? Y yo sé perfectamente más o menos lo que quiero, y la conciencia sabe perfectamente cuál es mi último propósito para esta encarnación, ¿no? Entonces, bueno, no es un tema que sea fácil, ¿no? Porque vosotros a lo mejor estáis bastante en paz con vuestras funciones, y a lo mejor los que han querido ser psicólogos pues ya lo tienen, porque a lo mejor en un periodo de 3 o 5 años pueden ejercer su profesión, ¿no? Entonces a lo mejor se encuentran con situaciones de la vida que los mueven de sitio o tal, pero no se cuestionan mucho más. Pero yo al haber tenido una vivencia fuera de lo normal, ¿vale?, que quiere decir que me he tenido que someter a muchas cosas. Tenía una amiga que se llamaba Asunta Viñals, ¿vale? La conocí y fue justamente la que me inició a la meditación, antes de que todo lo pasara, ¿no? Y un día que me dijo, hace cuestión de 3 o 4 años, la última vez que ya nos vimos y ya perdimos el contacto, y ya creo que dice, se le ha ido ya la pelota, ¿no? Que fue justamente cuando... ¿Por qué? Porque ella no sabe todo mi proceso aún, y sabe simplemente una evolución pequeña, ¿no? Entonces ella se quedaba impactada justamente por la cantidad de fenómenos, historias que me habían pasado en la vida. Historias de todo tipo. Y dice, pero ¿cómo puede ser que te pase esto, no? Y yo decía, no tengo ni idea por qué me pasa, ¿vale? Pero sí sabía por aquel entonces que yo ya me había iluminado, y ella no sabía esto. Entonces, claro, ella como en su forma de pensar, ¿vale? El que no me conoce, en su forma de pensar, como no tiene una historia del bagaje que yo llevo a nivel espiritual, pues cree multitud de condiciones, ¿vale? El que no me conoce, pues el que me ha conocido de un pasado, cree que soy informático que se me ha ido la olla, o cree que soy músico que se me ha ido la olla, o cree que soy uno que justamente genera fantasías, ¿no? Y justamente la generación de la fantasía, ¿vale?, era lo que generaba el paradigma actual, no justamente en la atención y en el pasado, que es una de las cosas que defendía Nagarjuna, y es así. A partir de ahora, como estamos en un punto de más hacia el futuro, la función de la mente es crear algo, y eso genera justamente
iluminación en la mente, ¿vale? Entonces, hay tanta ahora enseñanza antigua que hay que empezar a pulir, a sacar de en medio, a barrer, ¿no? A barrer justamente aquellos conceptos que ya no nos funcionan. Entonces, a día de hoy hay muchísima cosa espiritual que aún está en fase de reconocimiento, y hay muchísimas generaciones que están aún trabajando con arcángeles, que están trabajando en sistemas de chakras no modulares, en sistema de estandarizaciones de lo que debería ser el ser espiritual, cuando es muchísimo más complejo, verdaderamente sofisticado. Entonces es como una parametrización que tú dices, puedo modificar todas las partes de mi ser que justamente deseo. Entonces, cuando no comprendemos esto, ¿por qué? Porque tenemos una mente ya fija. ¿Por qué? Porque durante toda la vida hemos hecho siempre un tipo de patrón, hemos seguido un tipo similar de maestro, no hemos podido, ¿vale?, vivenciar por nosotros mismos. Y una de las cosas que decía hoy en el vídeo era que, por ejemplo, hubo una cosa que dijo Sir Yukezwar, ¿vale? Yo me he quedado con algunas frases de algunos, ¿vale? Y lo vuelvo a decir aquí. Una de las cosas que dijo en su día Sir Yukezwar, ¿vale?, dijo justamente en la edad de los 40, 45 años, es cuando la persona está más madura para hacer el cambio espiritual. Eso suponía que tú tenías un bagaje de vivencias suficientemente amplio ya para generar tu comprensión de lo que era la realidad, ¿no? Y ahí viene... Gracias. Ahí viene justamente la clave, que era justamente, mucha gente se pregunta, ¿el destino está creado o el destino lo creas tú? Entonces, como ya había leído muchas enseñanzas que los personajes son cosas que tú has creado, hoy me ha venido un axioma que lo he lanzado de YouTube, que era: puede que el destino esté creado justamente hasta un punto determinado de la evolución o la etapa de ¿qué? De la encarnación actual, o hay justamente ya creado todo un sistema, pero llega justamente en una etapa de ciclo de oscuridad en la que el ser humano tiene la capacidad de por sí de generar un nuevo desarrollo sobre su propio destino. Esto es así, ¿vale? Porque si no, no tendría una lógica en el que, es decir, hay mucha gente que habla del alma, ¿vale?, y dice, no, es que esto me rompe el alma o va contra del alma, y no está bien expresado, porque una de las cosas que yo digo yo es, el alma, yo creo que a lo mejor ha montado un sistema que diga, hasta la etapa esta yo voy a poner los personajes, ¿vale?, pero a partir de aquí voy a dejar libertad para que luego pasen eventos y condiciones que se puede improvisar. ¿Qué quiere decir? Que en la etapa de máxima oscuridad yo ahí voy a ver qué hace mi personaje, ¿vale? Entonces sería justamente un sitio en el cual un axioma que sería muy válido, porque dices, al principio le voy a dar justamente un entorno donde desarrollarse y donde por él lleve comprensión, ¿vale?, de lo que pasa, y a partir de aquí me voy a justamente a maravillar a ver de lo que va a hacer, ¿no? Entonces ahí podría ser una posible o factible solución a lo que es el ser humano. Entonces por eso siempre digo que el ser humano último justamente es el que lleva el producto final y es el que justamente tiene que resolver la situación, ¿no? ¿En base a qué? En base justamente a lo mejor algo que ya se ha creado y la remodificación de que de esos valores, perdonad un momento, de esos valores que realmente es que me están quitando cosas. Cuando hablo de verdad pasan estas cosas, ¿vale? Espera. Vale, otro fuera. Cuando se genera algo, ¿vale? Imaginaos vosotros que sois justamente un creador y hacéis un producto final, ¿no? Y ese final os gusta que sea totalmente autónomo, que por sí mismo es como un hijo. Cuando tú creas la vida, ¿qué quieres de un hijo, no? Al principio lo que haces es educarlo, ¿no?, de una forma que justamente comprenda en función a tu propio pensamiento, ¿no? Entonces, cuando tú eres padre actual, lo que haces es le das los valores en conforme tú has vivido, pero en algún momento le tienes que decir a tu hijo, tienes que hacer ahora tu propia vida. Eso es lo que justamente yo te he enseñado a vivir, que es justamente lo que yo he vivenciado, pero a partir de ahora lo que deberías de hacer es buscar tu propio sentido, tu propia vida y generar un nuevo sistema de creación que pueda servir a tus futuros hijos, ¿vale? Entonces, de esa forma, ¿vale?,
tú creas la vida y justamente le das un significado a tu hijo para que pueda vivir de forma autónoma, independiente y que realmente pues haga algo por él mismo, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, me gustaría que fuera feliz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desearía? Primero, enseñarle las formas en cómo operas tú en la realidad, en la ilusión, y luego decirle, bueno, ahora tú, a partir de aquí, a ver qué es lo que haces, ¿no? Y si la cagas, no pasa nada, ¿vale? Te vienes a casa y ya está, y no pasa nada, te quito las historias de encima y ya reharás otro plan, ¿no? Y ese creo que es justamente como a día de hoy piensa la conciencia o lo que queráis llamarle como Dios, ¿no? Entonces todos aquellos que están defendiendo postulados en los cuales te sientes culpable, te hacen sentir culpable o separado de la unidad, justamente no comprendieron este mecanismo, ¿no? Entonces son gente que aún no tienen la capacidad de pensamiento correcto, una mente abierta en la cual es lo más natural posible, ¿no? Entonces hay cosas que son muy curiosas, ¿no? Son verdaderamente curiosas. Yo creo que ese es el planteamiento y la filosofía que todo el mundo puede entender, una lógica en la cual la espiritualidad sea algo que sea amigable. Porque es que si no es amigable la espiritualidad, ¿qué pasa? Que la rechazas. En tu corazón la rechazas. Entonces, si rechazas la espiritualidad, es que eso no es bueno. Si hay algo en tu corazón que te dicen que justamente eres culpable de tu condición, eso lo rechazas. Entonces, todas estas enseñanzas que hablan del karma, ¿vale? Cuando realmente no entienden y no conocen justamente la complexión de todo el universo que se está dando, y a nivel científico la ciencia está dando un paso gigante en todo este tema, todas estas personas no tienen idea, no tienen idea. ¿Y por qué se han ido al budismo? Porque evidentemente es lo más popular. Es lo más popular y le han vendido eso y entonces van justamente predicando eso. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Os lo digo. Porque ahí tienen maestros realizados. Por eso van allí, porque tienen maestros realizados. Y ya está. Pero que un maestro esté realizado simplemente es que ha escogido su función especial y decía, me voy. Pero justamente ese maestro ha sido feliz porque le ha trabajado, pero no es la cuestión que os vayáis, sino que encontréis felicidad en la forma de vivir. Eso es más importante. Justamente que encontréis una forma en la cual podéis vivenciar y que le deis sentido pragmático a la vida dentro de todo esto. Entonces, imaginaos una vida en que el ser humano justamente sea feliz en su función. ¿Os imagináis quién quiere iluminarse? ¿Quién quiere marcharse? Nadie. La Tierra sería justamente lo que fue en el origen, ¿vale? Un sitio donde todos justamente eran felices. Pero justo como no hay comprensión, ¿qué hacen? Sus ojos ven una persona que está iluminada, entonces ¿qué dijo? ¿Qué enseñanza cogió el budismo? ¿Qué es hacer el budismo? Sufrimiento. Y ya la hemos liado completamente, ¿vale? Entonces esa comprensión es básica que la entendáis, ¿vale? Porque ahí viene muchas de las claves de la felicidad y la infelicidad del ser humano. Entonces, no es fácil llegar a... Sé que para vosotros estas definiciones, quien esté escuchando esto, porque no sé cuánta gente escuchará, ¿no? Pero representa dos cosas esto. Los jóvenes, por ejemplo, a día de hoy, a ver si me deja pasar esto. Los jóvenes a día de hoy, lo que les falta es justamente una vivencia personal porque ellos tienen mucha parte de verdad, pero porque vienen justamente de la luminosidad y llegan a comprender algún proceso y no están comprometidos, ¿vale? Pero les falta vivencia personal por comparación de entender esos procesos. Entonces justamente el sabio es aquella persona que ha vivenciado, se ha encontrado cosas y ha cuestionado el sistema. Entonces no es aquel que justamente se queja sin causa, sino que tiene una causa por detrás, que justamente es la validación de un sistema funcional que realmente a día de hoy no lo es, ¿vale? O sea, lo que hace es como cagarse un poco en el sistema porque no es funcional. Entonces tú, si no eres capaz de decir que el sistema no es funcional, el sistema justamente no puede evolucionar, ¿vale? Entonces por eso justamente tienes que hablar. Entonces las personas que me han dicho, ¿vale? Iba a decir la persona que me decía, es que te tienes que callar en esto, ¿vale? Y ya paso de decirlo, ¿vale? Porque es que ni se merece eso, es que no he entendido bien esto. Cuando tú no hablas, ¿vale? No dejas, por ejemplo, que una cosa evolucione. Si tú te callas en un fabricante y le dices, esto es una porquería, evidentemente el fabricante, ¿qué te va a hacer? Pues te quedas ahí, ¿vale? Pero si le dices, mira, tengo este problema, ¿vale? Y eso lo sabe perfectamente un psicólogo. Dice, tengo este problema.
¿vale? No me funciona por este motivo. Entonces él comprenderá y dirá, voy a intentar hacer que esto te funcione. ¿Por qué? Porque si no trabaja contra presión, si no trabaja en contrapresión, él tendrá motivación por arreglarte el problema. ¿Por qué? Porque hace acción por acción. Entonces el problema de algunas profesiones, justamente, el problema de algunas profesiones justamente es que, como digo, la psicología intenta arrojar parcialmente el fallo del error humano, ¿no? Pero como no llega a la comprensión de un filósofo, porque no ha tenido ni vivencia, ni se cuestiona justamente cuestiones vivenciales, ¿vale? Fundamentales a nivel espiritual, que deberían ser la base de un motor terrenal, ¿vale? Hay un fallo. Porque hay muchos que son espirituales y se dedican justamente a hacer una vivencia que está en los otros planos, ¿vale? Pero la práctica real espiritual comienza con un asentamiento de lo que realmente significa la vivencia correcta y a partir de ahí poder hacer funcionar el sistema desde su base, ¿vale? Entonces todos aquellos, por eso digo, no es que no quiero nada espiritual, es que digo, es que no hay comprensión directa de todo esto. Digo, es que no hay nada de comprensión, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que les pasa es que como no han encontrado una felicidad aquí en lo terrenal, lo que hacen es se van a las cuestiones del alma, ¿vale? Entonces dejan de hacer sus funciones aquí. Y hoy hablaba justamente de la diferencia entre hacer y ser, ¿no? Entonces hay un grave error de base, que es justamente el no poder operar a un nivel del hacer a día de hoy, justamente irse al plano del ser cuando realmente hay tanto problema a nivel de sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Los antiguos Vedas, todos estos que defendían un sistema de justamente el alma era lo más correcto o justamente lo que hay detrás del ser, ¿vale? Es lo correcto, cuando realmente no es así. Lo que pasa es que no hallaron comprensión y se aislaron. En el aislamiento lo único que produjeron es que vieron otra parte de la realidad, pero no arrojaron justamente la verdad de por qué el ser no funcionaba en una función especial, porque justamente no podían operar en la Tierra, ¿no? Si ellos hubieran comprendido que eso era otra vivencia a nivel incorpóreo, ¿vale? Entenderían, ¿vale? Que eso eran simplemente, podrían haber arrojado la verdad. Esos son estados intermedios, estados donde el ser justamente llega a otro tipo de verdad. Pero no sometáis esto a la palabra de una persona, ¿vale? Sino cuestionaos por vosotros mismos si eso os va a funcionar o no os va a funcionar. Por eso a día de hoy creo que a nivel espiritual está emergiendo todo, pero no os tenéis justamente que quedar con aquello que vienen de una sola opción, sino que tenéis que coger diferentes tipos de evidencias espirituales e integrarlas, ¿no? Hoy hablaba de que al no comprender a día de hoy cómo está evolucionando el sistema astrológico, ¿vale? Esto está provocando muchos cambios, pero la gente habla simplemente de cambios energéticos que provocan esas unidades planetarias en el desplazamiento de sus órbitas. Y hay mucho más, es justamente no solo el desplazamiento de la energía, sino el desplazamiento del pensamiento. El pensamiento no funciona ni opera de la misma posición. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente antes, vale, hago un resumen de lo que he hecho hoy. Antes el ser humano pensaba en una posición global. Entonces yo cuando aprendía guitarra, lo que pasaba es que cogía un método de Gambale y lo estudiaba de arriba abajo, ¿vale? Y pensaba que eso era justamente la clave, ¿vale? Como millones de guitarristas cogen pum, se lo meten aquí en la cabeza y eso lo memorizan, ¿no? Entonces ahí no hay comprensión exacta porque cogen simplemente una escala predeterminada, ¿vale? La suben hacia arriba y abajo del mástil y entonces llevan a una comprensión exacta del mástil justamente con eso. Pero eso es pura memoria. Entonces, si no llevas una disciplina exacta de eso, eso lo acabas perdiendo. Entonces, el pensamiento ahora no es capaz de asimilar tantos volúmenes de información de un mismo tema. Entonces, ¿qué se hacen? Si os fijáis, la información ahora es más precisa y detallada, entonces se hacen shots, ¿vale? Que es justamente historias más pequeñas. Por ejemplo, este vídeo no lo verá mucha gente porque es largo, ¿no? Pero ese short, ¿vale? Lo que lleva es que lleva la misma verdad, pero de diferentes formas, porque interrelaciona diferentes eventos. Y entonces, yo, por ejemplo, la escala, ¿vale? Si comprendiera que la escala menor melódica, por ejemplo, cuando lo estudié en su día,
se subdivide en 7 modos, ¿vale? Entonces podría decir, en una parte del mástil opero con el primer grado de la escala menor melódica, y justamente cuando estoy desplazado en el quinto grado o en el sexto grado, puedo utilizar justamente una mixolidia bemol 6, o puedo utilizar justamente una locria segunda bemol. Entonces eso lo que hace es que mi mente opera de forma diferente. El concepto es el mismo, pero que la forma de operar ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que justamente mi pensamiento va cambiando a medida que yo el patrón musical, ¿vale?, lo voy variando. Entonces es más modulable. Y en la modulación significa que las partes van justamente como un puzzle reorganizándose a cada segundo y a cada momento. Entonces todo es susceptible de cambio, todo, absolutamente todo. Entonces interrelacionar esto con los chakras, interrelacionar esto con la energía, interrelacionarla con el pensamiento, ¿vale? Porque una cosa no diferencia de la otra. Entonces ahí puedes encontrar muchísima verdad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la evolución te está diciendo justamente lo que puede ir bien y lo que no. Entonces aquellos que son espirituales y justamente pasan de la tecnología, porque me lo he encontrado, ¿vale?, simplemente por incomprensión, pues está bien que utilicen su sistema porque no han entendido la complexión del sistema, pero que no juzguen justamente la evolución del sistema, porque eso lo que está interponiendo es lo que está generando las nuevas generaciones, que es justamente un sistema que pueda ser mejor, más modulable, más fácil, pero al mismo tiempo mucho más avanzado, ¿no? Entonces hay una falsa error de lo que significa ser espiritual, ¿vale? El error fundamental de ser espiritual es cuando te crees que te tienes que aislar, que tienes que volver a un sitio del pasado, que tienes justamente que hacer una función que hicieron los antiguos Vedas, que es vivir en los bosques, vivir justamente apartado. Entonces eso es falsedad, eso no es verdad, eso justamente impide la evolución del ser. Entonces debes de ser con una mente mucho más abierta y justamente decir cómo tu función a nivel terrenal puede llevar espiritualidad, que es justamente recto hacer, recto ser, recta forma de actuar, ¿no? Y justamente utilizar mucho el sentido del humor, que es una de las cosas que Nagarjuna utilizaba en sus tratados de la vacuidad, ¿no? Cuando imaginaos multitud de sabios en sus monasterios, ¿vale?, con sus verdades, todos con sus tratados, que era justamente como los antiguos escribas estaban en las iglesias, ¿no? Y te viene como un Jesús, pero era un escolar que era Nagarjuna, ¿vale? Y empieza, ¿vale?, todos intentando con la atención plena. No, es que es la atención plena porque nos dijeron que teníamos que tener atención plena. Y entonces cuando vienes aquí, espérate, ¿en qué estás pensando? No, piensa justamente en esto, que te vas a caer, ¿no? Y te viene un loco como Nagarjuna y te dice: es que no te has visto que te vas a tropezar porque justamente no llevas bien atado la bomba, y si haces así te caes y ¿quién te va a recoger del suelo, no? Y empiezas a bromear con esto. Entonces ese sentido de humor que justamente lo llevaba Charlie Chaplin, pues justamente es lo que la conciencia tiene. ¿Por qué? Porque ella ve por los ojos del ser humano, porque están conectados al corazón. Entonces ya está cansado de ver las 1000 películas y episodios de Jesús, las 1000 películas y episodios de todo esto. Entonces hoy lo asemejaba como que la vida era justamente como un concurso de esos de televisión, ¿sabéis? Que se están viendo como en el Gran Hermano, se están viendo ahí lo que vais a hacer, ¿no? Y dices, espérate, y dices, a ver qué va a hacer este, porque me quiero reír, ¿vale? Como haga una genialidad, eso es lo que decía Yogananda cuando decía, tenéis que captar la atención de la conciencia, ¿no? Decía, como haga algo que justamente me ría, a este le doy 5000 puntos. Entonces se basa todo en ese juego, ¿no? Funciona así, ¿no? Es decir, a ver, el reto de la vida debería ser para el loco que justamente me esté creyendo y no se lo crea y que lo pruebe por él mismo. Es, ¿cómo voy a hacer yo que la conciencia se fije en mí? ¿Vale? ¿Cuál es la tontería más grande que voy a provocar para reventar el canal de televisión que tiene él conectado con todos los ojos de todos los humanos? Entonces, cuando hagas la mayor tontería, ¿vale?, eso puede ser un factor de iluminación, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás haciendo algo nuevo, que es justamente lo que defendía Nagarjuna, hacer una enseñanza nueva. No hablo de Nagarjuna porque sea un apasionado, sino que he encontrado, por relación de pensamiento, que era la opción más válida, que funcionaba en mi forma de operar.
pero no porque fuera justamente budista. Si yo quito toda la catalogación de budista o la catalogación de lo que se ha hecho de unismo, justamente encuentro una comprensión más elevada de lo que fue la verdad que un día él intentó postular. Entonces eso me llevaba a readaptar su sistema de funcionamiento a un sistema que fuera más válido, más actual y justamente con mayor sentido del humor a la época actual, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar porque voy a estar aquí 2 minutos, me voy a rehacer y voy a intentar continuar con mi ortografía porque quiero acabar esta semana con entregándole ya el libro y directamente que vaya a imprenta, y no sé si durará prácticamente 4 o 5 días más el proceso ya de ponerlo sobre papel, ¿vale? Y quien quiera un ejemplar que me lo haga saber, pero si no estará en Amazon, ¿vale? Es una parte de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que eso ya es información pasada y la reactualizada, justamente es la que estoy haciendo en los vídeos de YouTube en el día a día, porque mi forma de pensamiento justamente va encaminado y va justamente cambiando a medida que voy hablando. Entonces muchos conceptos de los que hablo en el libro están muy bien, son una base fundamental, muy potente, pero os tiene que servir a quien quiera comprarlo, es de base para generar vuestro propio sistema, ¿vale? Y eso reactualizarlo, ¿vale? Pues venga chicos, que tengáis una bonita noche y que disfrutéis con vuestras funciones. Un saludo.